Hace 4 años, Colin, el rico heredero, se enamoró de mí a primera vista. Después de 3 años de su persecución incansable, finalmente cedí. En el primer año después de confirmar nuestra relación, empezó a presionarme para casarnos. Dudé, pero al final no pude resistir su insistencia. Finalmente, lo llevé a casa para conocer a mis padres, pero aquel día, afuera del salón privado, oí a uno de sus amigos preguntar, ya que conociste a sus padres, ¿cuándo será la boda? Colin chasqueó los labios, hablando con calma. De repente, ya no tengo ganas de casarme. Alguien bromeó a su lado. No finjas. Perseguiste a esa llamada flor inalcanzable durante 3 años. ¿De verdad estás dispuesto a dejarla? ¿Flor inalcanzable? Lo escuché burlarse. Si vieras cómo la tratan sus padres, pensarías lo mismo que yo. ¿Lo mismo? ¿Qué quieres decir? Lo mismo, que, después de todo, no tiene nada de especial. Capítulo 1. Cuando llegó el mensaje de Colin, estaba ayudando a uno de mis estudiantes de posgrado a revisar un artículo. El timbre de mi teléfono interrumpió mi concentración fruncida. Ven a recogerme. Solo unas pocas palabras concisas, completamente distintas a la manera habitual de hablar de Colin. Normalmente, cuando hablaba conmigo, lo explicaba todo con detalle, dando seguridad emocional. Temiendo que yo malinterpretara o me sintiera herida, le envié un signo de interrogación. ¿Podría ser otro de esos ridículos juegos de verdad o reto que tanto les gustaba a sus amigos? Esposa, estamos a punto de casarnos. ¿No puedes venir a recoger a tu querido marido? Todas las demás esposas lo hacen. ¿Marido? Supongo que sí. Después de que conoció a mis padres, las conversaciones sobre la boda habían dado otro paso hacia adelante. La vida en pareja no era lo mismo que estar sola. Era normal tener que adaptarse. Está bien, suspiré. Cerré la computadora y tomé las llaves del coche. La tormenta era fuerte ese día, y me encontré con demasiados semáforos en rojo. Cuando llegué, ya había pasado más de 1 hora. Sacudí el paraguas. Se lo entregué al portero y seguí al camarero hacia el salón privado del 5º piso. Gracias. Puedo arreglármela sola. Era la costumbre de Colin, cada vez que cenaba allí, siempre elegía el salón más interior del 5º piso. Sabía el camino de memoria. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, escuché a un amigo de Colin preguntar, «Hoy llueve. ¿Por qué no fuiste a recoger a tu esposa después del trabajo?» Colin bebió un sorbo de vino, desdeñoso. «¿Recogerla para qué? No es como si no supiera el camino». Alguien se burló. «Ah, entonces ahora que casi la tienes, ¿ya puedes dejar de fingir?» Otros se sumaron. «¿No conociste a sus padres el mes pasado? Entonces, ¿cuándo será la boda?» Con un golpe seco, Colin dejó su copa sobre la mesa, el rostro impaciente. «¿Boda? Ya veremos». La sala quedó en silencio. Quien no pudo contenerse y rompió la quietud. «Espera, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa, ya veremos? ¿Ella te dejó?» Colin alzó una ceja. «¿Cuándo me has visto a mí ser dejado?» La voz indiferente de una mujer intervino. «Nunca has mostrado interés constante por ninguna mujer durante 3 años seguidos. Nunca has perseguido a nadie más de 3 meses. Nunca hablas de matrimonio con ninguna mujer. Hay demasiadas cosas que nunca has hecho, pero por Paula rompiste todos esos récords. Así que si ella te dejó, no sería imposible». La sala se llenó de risas, mezcladas con palabras de burla hacia el joven maestro Q. «Basta». El rostro de Kim se volvió serio mientras los callaba, mirando directo a Colin Q. «Entonces, ¿qué pasa? ¿Sus padres no te aprobaron?» «No». Colin volvió a chasquear los labios. «Sin apuro, soy yo». De repente, «Ya no tengo ganas de casarme». Se escucharon exclamaciones. Kim curvó los labios en una sonrisa. «No finjas. Perseguiste a esa flor inalcanzable durante 3 años. ¿De verdad estás dispuesto a dejarla?» «¿Flor inalcanzable?» Colin se burló. «Si vieras cómo la tratan sus padres, sentirías lo mismo que yo». «¿Lo mismo? ¿Lo mismo que? Lo mismo que, después de todo, no tiene nada de especial». Capítulo 2. Apenas entré al edificio del Instituto de Investigación, el guardia de la entrada me preguntó con naturalidad, ¿sigues trabajando horas extras? ¿El señor Kuno vino a recogerte? Hace 4 años, Colin empezó a perseguirme y se convirtió en un visitante frecuente del instituto. Su presencia se volvió algo a lo que todos estaban acostumbrados. De repente recordé lo que acababa de oír afuera del salón privado. Solo pienso que no hay necesidad de tenerla siempre en un pedestal. Si otras mujeres pueden inclinarse y ceder, ¿por qué ella no? Asentí con la cabeza. Hoy traje el coche. Planeo subir de nuevo para revisar la tesis de un estudiante de posgrado. El guardia sonrió con comprensión. Recordó que en el edificio aún había algunos graduados con dificultades.
Un colega que pasaba preguntó con tono curioso. Qué raro. Desde que esa persona fue legitimada, rara vez te quedas a trabajar hasta tarde. ¿Hoy nadie te regaña? Es temporada de graduación. El colega también sonrió. Sacudió la cabeza en burla hacia sí mismo. Recordó a sus propios alumnos con problemas en la publicación de artículos y se fue con un aire de abatimiento. Mis estudiantes no eran iguales. Las tesis no tenían mayores problemas, pero yo esperaba lograr la perfección. De paso, podía estar en silencio un rato. Capítulo 3. Cuando regresé a casa, ya era la 1 de la madrugada. Antes de que mi mano tocara el interruptor de la luz, alguien me sujetó bruscamente de la cintura. Colin me acorraló contra la pared, y el fuerte olor a alcohol me golpeó de inmediato, obligándome a desviar la cabeza instintivamente. ¿Por qué no viniste a recogerme? El tono sonaba agraviado, intencionadamente con un deje de llanto. Me apretaba la cintura, tirando de mí hacia él. Su postura era más dominante que de costumbre. La lluvia era demasiado fuerte, el camino demasiado largo, para caminar sola mucho tiempo. Sus labios rozaban a propósito mi oído. En la oscuridad, entre los dos que solían encajar a la perfección, pronto se levantó una muralla invisible. Recuerdo que conduces muy bien. ¿Qué miedo puede darte un poco de lluvia? Dicho esto, me besó con fuerza, ardiente y autoritario. La razón se derrumbó, me perdí en el placer del cuerpo. Cuando recuperé la conciencia, Colin y yo ya estábamos sin ropa, cayendo sobre la cama. Me levantó de golpe, haciéndome arrodillarme sobre él. Ahora tú. Colin tenía una personalidad servicial. Desde que estuvimos juntos, siempre se esmeraba en la cama, a tal punto que alguna vez sospeché que había tomado cursos en algún club privado. A menudo repetía una frase: Paula, déjame todo a mí, yo me encargaré de hacerte feliz. Nunca contraté a un modelo masculino, pero supongo que no serían mucho mejores que Colin. ¿Tomar yo la iniciativa? No sería imposible. Lo miré, desde los fuertes músculos de sus muslos, pasando por sus abdominales marcados, hasta sus anchos hombros y estrecha cintura, y luego sus ojos fijos en mí. En esas pupilas oscuras brillaba un deseo de dominio, como el de un depredador mirando a una presa aislada, arrogante y desdeñoso. De pronto, lo encontré insípido. Me levanté de la cama y caminé hacia el baño. Olvídalo. Hoy estoy demasiado cansada. Cuando regresé envuelta en una bata, Colin aún estaba en la misma postura. Al verme acercarme, dio un tirón resentido a su entrepierna, para luego aspirar de dolor entre dientes. ¿Ni siquiera puede servirme una vez? El zumbido del secador de pelo respondió en mi lugar. Al ver que no reaccionaba, Colin se vistió en silencio y se fue. Fue la primera vez, desde que nos conocimos, que me dejó sola en el lugar. Capítulo 4. Los pensamientos eran un ovillo enredado. Cuando el cerebro no deja de trabajar, el sueño se niega a llegar. Recibí un mensaje de Kim mientras estaba en la cama haciendo postura de descanso. Me mandó varios videos seguidos, preguntándome: Paula, ¿ustedes dos ya van a casarse? ¿Qué significa esto? ¿No vas a controlarlo? Abrí los videos, luces rojas y verdes, copas chocando en un club nocturno. Colin estaba hundido en el sofá con el ceño fruncido, varias camisas desabrochadas en el pecho. La acompañante con sonrisa profesional trató de animarlo durante un buen rato, hasta que él levantó apenas la comisura de los labios. Joven Q, hace mucho que no nos visita. ¿No bebe un poco más? Eso es, llevaba años sin venir. Hoy deberíamos abrir más botellas. Colin alzó la mirada y, con calma, fijó los ojos en la muchacha. Dependerá de si tienen la capacidad de lograrlo. En el segundo video, una chica rubia sostenía vino en la boca y, medio arrodillada en el sofá, se inclinaba hacia Colin Q. Las voces de jaleo se sucedían. Joven Q, joven Q, joven Q. Lo vi inclinarse, recibir sorbo tras sorbo el alcohol directamente de los labios de la chica. Cuando el vino se agotó, aún insatisfecho, le sujetó la cara con fuerza y mordió sus labios con avidez. Más abajo, en otro video, Colin aparecía con el rostro airado. Si ella no sirve, hay muchas mujeres dispuestas. Tras decirlo, tomó a la rubia de la mano y se la llevó al baño del club, ante la mirada variada de los presentes. Esto es demasiado. Voy a detenerlo. Ven rápido. Capítulo 5. Apagué el teléfono. En la oscuridad, solo se oía el sonido de mi respiración. Recordé cuando Colin y yo acabábamos de confirmar nuestra relación, y él me invitó a una cena con amigos. Fue la primera vez que me presentó a su círculo. Antes de ir, lo vi en el grupo borrando y reescribiendo, elaborando varios borradores de un manual de reglas para conocerla. En cuanto aparecí, el alboroto no cesó. El joven Q siempre hablaba de ti en cada reunión. Después de 3 años, por fin podemos verte en persona. No cabe duda de que eres la auténtica señora Q.
con ese porte tan elegante. Cuñada, el joven Q solo escucha tus palabras. Por favor, no dejes que me siga molestando. Algunos bromeaban con entusiasmo, otros, ebrios, no pudieron evitar soltar verdades incómodas. ¿Quién sabe cuánto tiempo lograrás atarlo? La última vez solo duró 3 días, y la vez anterior apenas 8 horas. Señorita Paula, un hombre de cabello teñido de rojo, con la lengua trabada, fue tapado de inmediato. Ese día recibí una llamada urgente y tuve que irme antes de tiempo. Después supe que, al terminar la reunión, Colin golpeó al pelirrojo hasta dejarle la cara tan hinchada que se confundía con el color de su cabello. Como fue demasiado violento, un grupo entero lo llevó al hospital. Esa fue la primera y la última vez que vi a ese hombre. Cuando Colin regresó, me aseguró una y otra vez con solemnidad: Paula, antes era un desastre, y mi reputación no era buena. Pero confía en mí, ya cambié. Tú no eres como las demás. Contigo soy completamente sincero y fiel. Se arrodilló sobre una rodilla, levantando 3 dedos en juramento, con el rostro nervioso. Los puños le temblaban sin darse cuenta. Yo sonreí y lo ayudé a levantarse. Nada grave, pensé. Al final, solo era una relación amorosa. Capítulo 6. Al día siguiente, la línea interna avisó que alguien me buscaba abajo. Dejé los documentos en la mesa y bajé apresurada, solo para descubrir que era la madre de Colin. Vestía un traje índigo y estaba sentada en el sofá, tocando de vez en cuando su pendiente de Mikimoto, con un aire impaciente. Apenas entré en su campo de visión, frunció el ceño, como si viera algo indecoroso. ¿Por qué tardaste tanto? Como era de esperar. Fue directa al tema: el matrimonio. ¿Cuál es tu situación? Al principio, Colin le dijo a la familia que, después de conocer a tus padres, regresarían a fijar la fecha de la boda. Ya pasaron 3 meses y no hay movimiento alguno. Alargó su tono exclusivo de dama aristocrática. ¿No será que tu familia tenga objeciones hacia la nuestra? ¿Verdad? Corrí ligeramente la silla hacia atrás y sonreí con frialdad. Todo eso lo organiza Colin. Yo no me meto. Ella rodó los ojos con lo que creyó elegancia y torció los labios. El viejo Q dice que Colin tuvo suerte al casarse contigo. Yo, en cambio, pienso que sería mejor una esposa virtuosa, con un corazón tranquilo, que lo cuidara bien. Contigo, ni siquiera sabes si cuentas como apoyo. Seguí sonriendo con cortesía, inclinando apenas la cabeza, sin responder. Al hallarme aburrida, se levantó y se fue, sin despedirse siquiera. Capítulo 7. Colin siempre tenía la palabra boda en la boca. La señora Q, desde el principio, estaba descontenta, diciendo que su hijo estaba cegado por la grasa de cerdo, que después de elegir entre tantas chicas, había fallado al final. Más tarde, cuando un nuevo negocio de IA de la corporación Q estuvo a punto de lanzarse y surgieron problemas, sucedió lo siguiente: por un lado, para salvar a la empresa Q de la crisis; por otro, para que mis estudiantes tuvieran un buen proyecto en su currículum antes de graduarse. Llevé a mis alumnos a trabajar toda la noche en el edificio de la corporación Q y resolvimos la urgencia para el señor Q. Después de eso, quizá por una reprimenda del viejo Q, aunque siguiera descontenta, ella no se atrevió a interferir más. Al ver que el hijo, antes entusiasmado con los preparativos, de pronto se callaba sin mencionarlo, pensó que el problema venía de mi lado y se apresuró a venir a reclamar. Ya habían pasado 3 meses desde que conoció a mis padres. Colin no volvió a mencionar ni una sola palabra sobre casarse. El planificador de bodas, que antes me mandaba propuestas con frecuencia, desapareció del chat de WeChat. El vestido de novia millonario que Colin había prometido tampoco apareció jamás. Pensé, 3 meses son suficientes. Capítulo 8. Quien se preocupaba por los cambios de Colin hasta un punto casi ridículo, por su intensa necesidad de compartir. En este tiempo yo conocía cada detalle de la agenda de Colin. Llevó a su pegajosa y coqueta amiga de la infancia a cenas y fiestas. En un juego de verdad o reto, sus labios se unieron en un beso interminable. Al final incluso añadió: una mujer así sí tiene sabor. Recordé cuando me suplicaba que dependiera un poco más de él, que no lo hiciera sentir prescindible, pero yo no podía. El pasado de una persona construye su presente, aquella dependencia de la que huí como de una serpiente venenosa. No podía, no me atrevía a retomarla así de fácil. También seguía frecuentando discotecas con la rubia de la vez anterior. La chica, a veces encantadora con todos, a veces con miradas seductoras, sabía cómo suavizarlo con palabras tiernas cuando Colin estallaba de ira. Paula, ¿no puedes ceder conmigo un poco? En el pasado, discutimos por mis horas extras, aunque dejé claro mi postura. Seguí actuando a mi manera. 3 días después, apareció frente al instituto con los ojos enrojecidos y la barba crecida, bloqueándome el paso con una expresión resentida. Al siguiente segundo, aún así,
Tomó con cuidado mi bolso y me abrió la puerta del coche. En ese entonces, recién confirmada nuestra relación, todavía estábamos en plena pasión. Suspiró resignado, como aceptando su destino. Paula, en esta vida estoy condenado a ser tu perro. Capítulo 9. En la puerta de la discoteca, de madrugada, Colin salió bostezando, la corbata floja, el rostro con un aire de aburrimiento. La chica rubia se colgaba débilmente de su brazo, con una energía forzada en la mirada y una sonrisa profesional. Los dos avanzaban con pasos vacilantes, como sin tener claro qué hacer después. Colin sacó el teléfono, lo miró, y una sombra de tristeza cruzó por su cara antes de guardarlo de nuevo en el bolsillo. Era porque aún no había respuesta a aquel mensaje: reunión en la empresa. Llegaré tarde. Cuando los vi a punto de irse, levanté el brazo y grité: Colin. Temía que si lo dejaba pasar, hoy se arrastraría aún más. Él se detuvo de golpe, con prisa por soltar el brazo, pero al pensarlo mejor, fingió calma y se quedó quieto. Sus ojos me clavaron la mirada, sin perderse ni un solo detalle de mi reacción. La rubia era una veterana en este oficio, acostumbrada a todo tipo de escenas. Al ver que él no apartaba el brazo, no lo soltó, solo acentuó su sonrisa, aún más dulce. Al notar que yo no reaccionaba, Colin le apartó la mano de un tirón y me miró con frialdad. «Es una cena con clientes. ¿Qué haces aquí?» No me dejó responder. Giró la cabeza y le indicó a la chica que se marchara. Cuando ella se alejó, Colin se acercó, mirándome fijamente. Yo sabía que llevaba tiempo esperando que yo sacara el tema de la boda, así que borré la sonrisa y lo miré con frialdad. «Cancelemos la boda». La colilla de cigarrillo que acababa de sujetar entre los labios cayó al suelo con un clic. Capítulo 10. Paula. No digas tonterías. ¿Cómo puedes soltar algo así de repente? Ya no tenía la frialdad de hace unas semanas. Con la mano temblorosa intentó agarrarme, pero yo me giré para esquivarlo. La calle de madrugada solo guardaba el sonido del viento. No me gusta el olor a cigarro. Nunca me gustaron los olores de tabaco ni de alcohol. En mi casa, cada vez que aparecían, mi padre explotaba en furia. Más tarde conocí a Colin, que me perseguía sin descanso, en la entrada de mi trabajo, en la de mi barrio. Siempre se apoyaba en un coche llamativo, con un cigarrillo entre los dedos, intentando lucirse. «Señorita Paula, ¿me haría el honor de conocerme?» Apenas apagaba la colilla, envuelto en ese fuerte olor. Se acercaba con un abrigo de lana. Yo fruncía el ceño y retrocedía un paso. «Señor Q, no me gustan los fumadores». Con solo esa frase, nunca más volví a verlo fumar. Hasta hace 3 meses, después de conocer a mis padres. Entonces volvió a encender cigarrillos, como si lo entendiera por primera vez. Sacó la cajetilla del bolsillo y la lanzó lejos con fuerza. «Entonces no fumaré más. Tampoco me gusta tu madre. Así como ella no me soporta a mí. No me gustan los romances ostentosos, ni las bodas lujosas, ni ese grupo de amigos tuyos que solo saben burlarse de las mujeres». Colin, al escucharlo, empezó a temblar de labios. Al principio, solo quería probar. Mis amigos decían que estar demasiado tiempo sin una relación afecta al cerebro. Cuando acepté estar contigo, mi proyecto estaba en un punto muerto, y se me caía el cabello a puñados. Llegaste con un ramo de rosas. Te miré la cara y pensé, vale la pena intentar. Ahora pienso que casarme contigo no es lo adecuado. Terminemos. Lo que siguió fue vergonzoso. La vergüenza de Colin. Su voz temblaba al intentar retenerme, y al ver que yo no cedía, sus ojos se volvieron feroces. «Si hasta tus propios padres te llaman puta, ¿qué clase de mujer puedes ser, Paula? Sin mí, veremos si alguien más te quiere en el futuro. Solo en una familia tan retorcida como la tuya podría criarse un monstruo como tú». Capítulo 11. En mis recuerdos borrosos de la infancia, también hubo momentos felices en familia. Mi padre era empresario, mi madre una mujer culta. Ambos parecían una pareja en armonía, un ejemplo ante los ojos de los demás. Todo cambió cuando tenía 7 años. Mi padre, al regresar a su pueblo natal para visitar a viejos amigos, descubrió que aquel supuesto encuentro casual con mi madre no había sido por un descuido suyo bajo el alcohol, sino porque mi tío lo había drogado y tendido una trampa. El resultado de aquella noche fue un embarazo, y mi madre lo obligó a casarse. Mi padre abandonó a su novia de entonces. Quizás, con el tiempo, un matrimonio medianamente estable habría bastado para que aceptara su destino y continuara con una vida familiar en paz, pero lo arruinó el hecho de que su novia de juventud, después de que mis padres se casaran, se suicidó, y mi padre se enteró de todo esto justo cuando yo cumplía 7 años. La llamada crisis de los 7 años. Ese mismo año, mi madre ya llevaba casi un año durmiendo en mi habitación. La sombra de aquella antigua luz blanca en el corazón de mi padre envolvió la casa en una oscuridad impenetrable. Al principio,
Mi madre intentaba suavizar las cosas con palabras tiernas. Han pasado muchos años. Tú sabes cómo me he portado contigo. No destruyas esta familia. Pero después, la ira de mi padre no cedía, sobre todo al ser presionado por mi abuelo materno y mi tío. El rencor se volvió interminable. Mi madre, agotada por el tormento, perdió la paciencia. Entre súplicas desesperadas y maldiciones venenosas, en su rostro ya no quedaba rastro de serenidad. Con el tiempo, me convertí en la inútil en su boca que no podía ayudarla a retener a mi padre, y en los ojos de él, en la cómplice que lo arrastraba al fango. Como no se atrevían a enfrentarse entre ellos, me atacaban por turnos, sarcasmos, golpes, patadas. Mis cicatrices eran para ellos la sensación de una venganza cumplida. A los 13 años, tuve mi primera menstruación. Los dolores menstruales me retorcían en la cama, sudando frío. Después de una tortura ansiosa, decidí pedir ayuda a mi madre. Ella bufó con desprecio. ¿Cómo pude criar a alguien tan inútil? Un poco de dolor y ya haces un drama. Por eso tu padre no quiere volver a casa. Aguantando el dolor, llamé a mi padre. Al otro lado, silencio. Y luego una voz helada como el hielo. De tal madre, tal hija. Y vienes a contarme esas intimidades de mujeres a mí. Un hombre, en la médula eres igual que tu madre. Despreciable. Aquella noche lluviosa, caminé mucho con un paraguas en la mano buscando una farmacia sin éxito. El viento me arrancó el paraguas. Quedé empapada. El dolor más agudo aún. Todo se nubló y se iluminó de nuevo. Al despertar estaba en el hospital. A mi lado, sentado, estaba mi amiga Gen Chen. Desde el ingreso hasta el alta, no vi la sombra de mis padres, como ocurriría en los muchos años siguientes. Capítulo 12. Fue en este contexto que Colleen me acompañó a casa. Con tantas prisas por casarse, ¿es porque estás embarazada? Apenas nos sentamos, mi padre lanzó la pregunta con el rostro helado. Colleen se puso nervioso. Creyendo que en mi familia había una estricta educación, pensó que, si había sido atrevido conmigo antes del matrimonio, podrían echarlo a patadas. Pero antes de que le cayera el sudor frío, mi padre volvió a hablar. Muchacho, te aconsejo que tengas cuidado. Las putas atan a los hombres con dos trucos: meterse en la cama o embarazarse. No tienen vergüenza. En su cara el desprecio era descarado. Mi madre, forzando una sonrisa, se quedó con el gesto rígido. Hoy es la primera vez que nuestra hija trae a su prometido. No puedes. ¿Qué prometido? Mi padre se giró hacia Colleen. Todavía no tienen certificado de matrimonio. Si quieres huir, aún estás a tiempo. Si insistes en casarte con ella, yo no pediré dote. Basura engendra basura. No vale nada. No pienso darle un centavo como a Juar. Desde que mi abuelo murió y mi tío perdió poder, mi padre hablaba sin tapujos, cada vez más directo. Al fin y al cabo, yo era parte de esa familia. Insultarme era insultar al abuelo, al tío, a mi madre. Yo seguí comiendo sin inmutarme, mientras mis padres se lanzaban dardos disfrazados de conversación. Colleen se removía incómodo. De regreso al hotel, acariciaba mi estómago dolorido y pensé que mi resistencia había disminuido. Colleen, desde que salimos, no dijo nada. Casi llegando al hotel, me abrazó fuerte. Paula, ¿aún me tienes a mí? Sonó mi teléfono. Un mensaje. Mira lo que has hecho. Apenas llegaste a casa y ya todo es un desastre. Si no fuera por ti, tu padre y yo ya estaríamos reconciliados. Capítulo 13. El señor Q me invitó a su banquete de cumpleaños. Aunque ya no hubiera matrimonio de por medio, no pensaba renunciar fácilmente a tener como contacto a una líder del sector. Los hombres de negocios son muy realistas. Por supuesto, Colleen también estaba allí, junto con su grupo de amigos de toda la vida. La secretaria del señor Q vino apresurada, especialmente para advertirme: profesora Paula, si necesita algo, no dude en llamarme. Temía que Colleen armara un escándalo. Al principio, Colleen intentó acercarse a saludar, pero yo lo esquivé. Al ver mi frialdad, apretó los dientes con rabia. A veces hasta me daba lástima, un joven amo tan explosivo. Estar conmigo debía de ser una represión dolorosa. Por suerte, pronto apareció su pequeña amiga de la infancia, siempre encaprichada con él, y no se separó en toda la velada. Colleen no la apartó, por el contrario, le pasó un brazo por la cintura con total diligencia, le ofrecía vino, le acomodaba la chaqueta, la invitaba a bailar, sus cuerpos pegados con absoluta cercanía. Yo sabía perfectamente que lo hacía a propósito, para que yo viera que también podía ser relegada y pisoteada. No hacía mucho, aún éramos novios comprometidos. Ahora, él abrazaba a otra mujer. Muchas miradas se volvieron hacia mí. Yo simplemente bajé la vista y bebí un sorbo. Después del brindis del cumpleañero, la hora estaba cumplida. Marcharse antes tampoco era una descortesía. Apenas llegaba a la puerta, la pequeña amiga de Colleen gritó:
Mi pasador de diamantes ha desaparecido. Nadie se mueve, siempre pendiente de mí. Colin me detuvo. Se ha perdido algo. Quédate a buscar con los demás. Miré a los incontables camareros del salón y lo encontré absurdo. La muchacha, enceguecida, me señaló con el dedo. Ella quiso marcharse deprisa. Seguro que fue ella quien lo tomó. Lo miré directamente. ¿El señor Q también lo cree así? Él evitó mi mirada. Paula, nunca respondes mis mensajes. Yo, pareja perfecta. Pensé, los dos eran idiotas en la misma medida. En un evento social de la élite, acusar públicamente a una invitada de robo. ¿Y no temían arruinar la reputación del anfitrión? La secretaria del señor Q apareció enseguida, eficiente como siempre. Tras resolverlo todo, me acompañó afuera. Profesora Paula, el chofer la espera afuera, y el obsequio está en el coche. Le pedimos disculpas. Capítulo 14. Kim volvió a escribirme. ¿Ya terminaron? No respondí, pero él apareció con un ramo de flores. Señorita Paula, ¿podría conocerla con la intención de una relación? No me interesa, créame. Hablo con el corazón. Yo no soy como Colin. ¿En qué sentido distinto? ¿Acaso cuando van al club nocturno, todos piden compañía y tú no? ¿Eso quieres decir? Yo no tenía tiempo de repetir la historia con un Colin número 2. Capítulo 15. Quien no había sido discreto. Colin se enteró de su intento de cortejarme. Llegó a mi casa, pateó el ramo que ya pensaba tirar y rompió la tarjeta. En la tarjeta decía, estoy dispuesto a cambiar por ti, hasta que veas mi sinceridad. Colin estaba furioso, preguntándome si era por otra persona que yo estaba dudando. Paula, creo que soy especial para ti. Ya hemos llegado tan lejos como para conocer a los padres del otro. Mientras asientas, serás la señora Q. Ella no es más que una falsa flor inalcanzable. La desgastaré hasta que se convierta en la esposa perfecta para mí. Para entonces, con cigarrillos, tragos y amantes por todas partes, aún tendrá que soportarlo. Una vez que perfore los preservativos y quede atada con un hijo, ¿a dónde podrá escapar? Repetí, palabra por palabra, lo que Colin había dicho aquella noche en la sala privada. Conforme mis palabras cayeron, su rostro se fue poniendo pálido, palmo a palmo. ¿Tú escuchaste todo eso? Entonces tú. Incluso las malas relaciones necesitan un periodo de retiro. Comenzó a forcejear de nuevo, viéndose patético y lamentable. Yo solo estaba. Viste el lado oculto de mi entorno familiar y pensaste que podías controlarme. Paula, ¿alguna vez has limpiado la caja de arena de un gato? El cambio repentino de tema dejó a Colin atónito. Sus ojos quedaron en blanco. ¿Qué? No importa cuánto tiempo permanezca la suciedad del gato en arena limpia. Al final hay que tirarla. Eres como un pedazo de excremento de gato que ha permanecido en mi vida demasiado tiempo. Sí, dejaste algunas huellas. Hiciste sentir tu presencia. Pero una vez que estoy segura de que eres la existencia equivocada, tienes que irte. Cuando te conocí, sabía que eras promiscuo, que tu historial con mujeres era largo. Lo acepté, así que perdoné el pasado. Pero ahora, al dejarte, también puedo elegir no aferrarme al pasado. Colin empezó a llorar, silenciosamente, sin sonido, solo lágrimas deslizándose por su rostro de rasgos afilados. De verdad planeaba casarme contigo. Y entonces, en algún momento más adelante, el desprecio y la desdicha volverían a surgir en tu corazón. Tal vez cuando esté hinchada y débil durante el embarazo. Tal vez cuando esté enferma en cama, llorando de dolor. O quizá cuando fracase en mi avance profesional. En esos momentos, no podrías evitar pensar, ella no es nada especial. ¿De qué presume? Tal vez no debí elegir a esta mujer. Siempre puedo encontrar otra afuera y pisotear la dignidad de esta esposa. Si hasta sus propios padres la tratan así, ¿por qué no yo? Lo más aterrador que no ser amado es ser despreciado. Una vez que el desprecio comienza, nunca se detiene. Empezarías a dudar si la mujer a la que te aferraste desesperadamente, sacrificando tu orgullo para conquistar, valía la pena en absoluto. Y entonces comenzarías a odiar. Odiar que te engañé. Odiar que, aunque tenía defectos, me comportaba como intocable, haciéndote pensar que la flor escondía algún tesoro raro, cuando en realidad solo era barro disfrazado de loto. Pronto convertirías ese odio en acción, empujándome más profundo en el abismo cada vez que más te necesitara. El efecto de las ventanas rotas es la piedra de toque para probar a los hombres mezquinos. Y tú, Colin, has sido despreciable de principio a fin. No pasaste la prueba. Llevaba años distanciada de mis padres, lo que me daba total libertad para decidir si lo llevaba o no a conocerlos. La razón por la que elegí hacerlo fue porque quería abrirle mi vida, sin guardarme nada. Fue un motivo idealista. Esperaba que mi pareja futura pudiera aceptar todo de mí. No quería yacer al lado de alguien contra quien tuviera que estar alerta en cada momento. Capítulo 16. Colin fue como una tormenta en mi vida. Vino
y luego se fue. Regresé a mis días habituales, hacer investigaciones, guiar a los estudiantes, apresurar proyectos. Contraté a una empleada doméstica por horas. Las pequeñas incomodidades que trajo la ausencia de Colin desaparecieron con su llegada. Rara vez pensaba en él, hasta que el director del instituto pidió hablar conmigo. Profesora Paula, sé que sus relaciones personales no son asunto nuestro, pero vi crecer al chico Q últimamente. Está tan destrozado por el desamor que se hunde en la autodestrucción. Como mayores, no podemos soportarlo. Por mi causa, ¿podría hablar con él? ¿Intentar aliviar su corazón? La reputación de Colin ya estaba establecida, encajaba en el guión del inútil heredero de segunda generación. Incluso si ahora se arruinaba, no era más que volver al mismo camino. El director era un viejo amigo del señor Q. Lo más probable es que la familia Q se lo hubiera suplicado, y él no pudo negarse. Si yo podía persuadir a Colin, él no tenía ninguna confianza. Por eso, cuando aparecí en la residencia Q, todos llevaban una expresión de sorpresa. ¿Qué hace usted aquí? Cállate. El viejo señor Q apartó a la señora Q, dejando espacio solo para Colin y para mí. Colin había bebido mucho, yacía como un montón de barro en el suelo. Cuando llegué, el viejo señor Q lo estaba regañando. Colin no reaccionaba, pero cuando de repente la sala quedó en silencio, levantó los párpados para mirarme, solo esa mirada, y se quedó helado. Colin, Paula, me duele la pierna. Entró en pánico, cortándome, hablando rápido, casi suplicando. Hice que unos tipos golpearan a tus padres. Me detuvieron varios días y acabo de salir bajo fianza. Mi padre me rompió la pierna, dijo que si sigo así, cancelará mi herencia y entregará la empresa a mi primo. Pero no me importa nada de eso, solo te quiero a ti. No tienes suficiente capacidad. Si entregaran el grupo Q a otra persona, tal vez podría ir más lejos. Colin se quedó paralizado, con el rostro rígido de vergüenza. Era la primera vez que le daba un juicio tan negativo y directo sobre su persona. Bajé la cabeza y sonreí, recordando como una vez Heng Chen me dijo, salir con alguien no es como calificar exámenes, contén tus ganas de criticar, aun si salieras matando e incendiando. No necesitas decírmelo, no me importa. ¿De verdad pensabas que no tenía manera de vengarme contra otros? Simplemente no quiero hacerlo. Los malos tiempos ya pasaron. Las malas relaciones no necesitan quedarse. Eso fue cierto para mí y mis padres, y ahora, es cierto para mí y para ti. Colin, deja de aferrarte. Colin se desplomó de nuevo en el sofá, agotado. Su pierna golpeó una botella vacía en el suelo, haciéndola rodar con estrépito. Después de un momento de silencio, de repente me miró, lleno de desesperada esperanza. No lo creo. Hoy viniste aquí, todavía debe haber algo en tu corazón que no puedes soltar. No, mi tono fue aún más firme que el suyo. Solo vine a hacerle un favor a mi jefe. Alguna vez dijiste cosas tan crueles. Ahora no finjas ser profundo y afectuoso. ¿Para quién crees que estás actuando? Sin mirar atrás, salí de la residencia Q. Capítulo 17. El día que rompí con Colin, tuve un sueño. En el sueño, viajaba con colegas a una ciudad cercana para una conferencia. De regreso, encontramos un derrumbe. En medio de la noche, un grupo de nosotros estaba varado en la naturaleza, sin saber qué hacer. Colin apareció de la nada, cargando comida y equipo para abrigarnos. Aquí, debes sentirte fatal hoy. Bebe esto. Sacó de su abrigo una taza de sopa de 5 granos rojos y me la entregó. Me ha estado molestando todo el camino hasta aquí. Date prisa y termínala. Déjame en paz. Sostuve la sopa. Vi los analgésicos que también me ofrecía. Recordé su reciente propuesta y, contra toda lógica, asentí. Sí, acepto. Colin, estoy dispuesta a casarme contigo. Cuando desperté, abrí la aplicación de entregas y pedí más de 30 tazas de sopa saludables. Y programé un chequeo completo con un médico privado. Mirando la mesa llena de sopas que no podía terminar, pensé en aquella noche lluviosa. Por suerte, ya no era una niña.